Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar del uso correcto del gerundio, sobre todo en el vocabulario jurídico, donde se abusa en exceso de los gerundios. El vocabulario judicial es altamente críptico, es difícil de entender y además es muy arcaico, pero además dificulta bastante la comprensión un uso constante del gerundio. Esto lo comenté con anterioridad y resulta una lista de la compra, una enumeración de gerundio tras gerundio tras gerundio, que en muchos de los casos es incorrecto. Y vamos a hablar de él. Vamos a corregir textos y practicar un poco las normas del uso del gerundio. ¿Cómo lo haremos? Pues como siempre, a partir de un texto. Leeremos un texto, veremos las palabras complicadas, ejercicio de comprensión lectora, mi explicación y al final pues os dejaré y tenéis 2 ejercicios para hacer vosotros en casa después poco a poco sin mí. Pues bien, cuando queráis empezamos a leer el texto, ¿de acuerdo? Empiezo a la de 3. 1, 2 y 3. El abuso de los gerundios en el lenguaje jurídico. Pues bien, algunos textos jurídicos se caracterizan precisamente por un uso desmedido del gerundio, que además en ocasiones resulta incorrecto. Por ello, le dedicamos un apartado en el tema 5 del programa de la asignatura Comunicación Oral y Escrita del grado de Derecho de UNIR. Del mismo modo, la Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico también le dedica en su informe un apartado específico a analizar el uso de los gerundios en estos textos. La Comisión no puede ser más clara al enseñar de forma rotunda que los textos jurídicos no solo incurren en un uso excesivo de gerundios, sino que en muchos casos este da lugar a construcciones agramaticales. Es por ello que recomienda tener un especial cuidado en el uso de esta forma verbal. Asimismo, el informe de la Comisión concreta 2 usos muy específicos y habituales del gerundio en textos jurídicos que deben evitarse: el gerundio especificativo y el gerundio de posterioridad. El gerundio especificativo consiste en que el gerundio desempeña el papel de un adjetivo especificativo o de una oración subordinada adjetiva, es decir, que se utiliza en sustitución de que más verbo en forma personal, sin comas, como calificativo de un sustantivo. Por ejemplo, ejemplo incorrecto: una ley condenando la victoria de género. Esta construcción es un galicismo que debemos sustituir por una oración de relativo. Ejemplo: el mismo pero escrito correctamente. Una ley que condene la violencia de género. Una variable autóctona de esta construcción es el denominado gerundio del Boletín Oficial del Estado, BOE, ya que en esta publicación podemos encontrar ejemplos de él prácticamente a menudo. Por ejemplo, decreto regulando la publicidad de bebidas alcohólicas. Existen 2 excepciones muy concretas en esta norma, admitidas por la Real Academia Española de la Lengua, RAE: agua hirviendo y clavo ardiendo. Se trata de 2 frases hechas cuyo uso resulta muy común en nuestra lengua, por lo cual la RAE admite y las considera correctas. El gerundio de posterioridad es aquel que señala una acción que se produce posteriormente a la del verbo principal. Se trata de una incorrección, ya que la RAE establece que el gerundio expresa una acción que coincide temporalmente con la del verbo principal. Bien es cierto que esta norma se ha matizado y en cuanto la consecuencia es casi inmediata se considera aceptable, pero en general es recomendable evitar su uso. Ejemplo incorrecto: lo denunció un policía teniendo que comparecer el juez. Por ello, debe sustituirse por una oración coordinada, que sí es correcta. Ejemplo: el mismo pero escrito correctamente. Lo denunció un policía y tuvo que comparecer ante el juez. En definitiva, el gerundio, además de contribuir a que los textos jurídicos sean bastante recargados y farragosos para el lector, se utilizan a menudo de forma incorrecta, por lo que es recomendable, al menos, reflexionar sobre la conveniencia de su uso.
Pues bien, ya hemos leído el texto, lo podéis leer vosotros o escuchar las veces que veáis y cuando hayáis acabado hacéis el ejercicio de comprensión del texto. 5 preguntas, nada difíciles. Cuando hayáis acabado, pues le dais al play y estáis otra vez conmigo, ¿de acuerdo? Venga, hasta ahora. Bien, ¿qué tal ha ido? Vamos a proceder a matizar las palabras que he puesto en negrita para ver su significado. He señalado más bien poca, unas 5. La primera de ellas es desmedido, su uso desmedido, o sea, esto sería sinónimo de su uso exagerado, sin medida, o sea, que se usa constantemente. Después he marcado la palabra rotunda. La comisión no puede ser más clara al señalar de forma rotunda que los textos jurídicos tienen un exceso de gerundio, ¿no? De una forma rotunda. Señalar algo rotundamente. Rotundo significa que no deja lugar a dudas, que es claro y sonoro y fuerte. O sea, cuando yo doy un no rotundo es que digo un no fuertemente. Y si señala rotundamente es que señala sin dejar ninguna duda. Después he marcado la palabra agramatical. Dice que en muchos casos este da lugar a construcciones agramaticales. La agramatical es algo que no es gramaticalmente correcto. A significa no y gramatical pues sería no gramatical. Está diciendo que hay muchos usos del gerundio que se utilizan y que no son correctas, no son normativas. Después he marcado la palabra galicismo. Algunos sabréis lo que es, porque alguna vez lo he comentado, pero galicismo es una palabra que viene del francés. Podemos decir que este error es por influencia del francés, es un galicismo, pero que es agramatical, que es incorrecto en la lengua española. Y por último he señalado la palabra matizarse. El texto indica que bien es cierto que esta norma se ha matizado y que cuando la consecuencia es casi inmediata se considera aceptable. O sea, el gerundio con valor de posterioridad es agramatical, pero se ha matizado esta norma y si la consecuencia es casi inmediata es posible aceptarla, aunque no se recomienda el uso. Matizar significa apuntar, dar un matiz o un tono determinado, armonizar de varios puntos de algún punto de vista. Sinónimos de matizar podrían ser suavizar, difuminar, equilibrar, etc. Pues bien, ya que hemos acabado con las palabras difíciles y ahora empezamos con la gramática. Sabéis que el gerundio se forma eliminando el sufijo de infinitivo del verbo y añadiendo el sufijo de gerundio, que es bien fácil. Los verbos que acaban en ar se realizan en ando
y los verbos de la segunda y de la tercera conjugación, en er y en ir, acaban en yendo. Pues bien, ¿cuándo se utiliza el gerundio? Pues para expresar simultaneidad o anterioridad de la acción con el tiempo del que se habla. Por ejemplo, yo puedo decir, hablas abriendo bien los ojos. Yo digo que mientras hablas, estás abriendo bien los ojos. Mientras hablas, abres bien los ojos. Son dos acciones simultáneas. O puedo decir, caminas moviendo las caderas. Pues mientras caminas, mueves las caderas. Este es un uso correcto. Otro uso correcto, como ya hemos dicho, es la anterioridad. Yo puedo decir, se lastimó el brazo usando una sierra eléctrica. Esto significa que al usar una sierra eléctrica, que esto es una acción anterior, se lastimó el brazo, que esto es la consecuencia posterior. Otro ejemplo podría decir, trabajando por las noches consiguió sacarse el graduado escolar. Pues trabajando por las noches está indicando lo que hizo antes con el fin de obtener el graduado escolar. Pues bien, hablemos de otros usos. El gerundio se utiliza en construcciones que funcionan como circunstanciales o proposiciones adverbiales. Yo puedo indicar, por ejemplo, causa. Por ejemplo, sabiendo que él estaría, se presentó temprano. Esto es como decir se presentó temprano porque sabía que él estaría. Pero si veis, el sabiendo que él estaría también es una acción anterior, con lo cual es correcta. Otro uso sería modo, salió corriendo. Te explica la manera que salió, la forma en la que salió. Concesiva, yo puedo decir, sabiendo que debía estudiar, se fue a jugar a la pelota. Es como decir, aunque sabía que debía estudiar, se fue a jugar a la pelota. Pero bueno, también es una acción anterior. Condición, yendo por la avenida llegaremos más rápido. Es como decir, si voy por la avenida o si vamos por la avenida, llegaremos más rápido. Medio. Yo puedo decir también, la experiencia se adquiere observando y reflexionando. Pues bueno, a través de este medio es un poco pues el modo también, ¿no? ¿Cómo se adquiere? Pues observando y reflexionando. También podemos hablar de tiempo con un gerundio. Entrando en su casa encendió la luz. O sea, esto es como decir, cuando entró en su casa encendió la luz. También puedo utilizar el gerundio independientemente de todos estos usos en los tiempos continuos, en frases verbales, por ejemplo. Si yo digo está leyendo, ¿no? Leyendo forma parte del presente continuo que se forma con el verbo estar más el gerundio. O puedo utilizar un gerundio independiente cuando la oración no tiene verbo principal y se emplea sobre todo al pie de las fotografías y de los cuadros. Por ejemplo, vemos un periódico, vemos una fotografía y debajo de la fotografía a su pie dice el presidente llegando de su gira. Esto también es aceptado. O, por ejemplo, el gerundio elocutivo, que hace referencia al acto verbal, actúa como un conector discursivo. Yo puedo decir, resumiendo, ahora tengo que pagar solo el alquiler. Otro caso del gerundio, puedo utilizarlo como locativo, o sea, indicando ubicación. Yo puedo decir, doblando a la derecha está la municipalidad. Es como decir, si doblas a la derecha, ahí está, ¿no? Pero indica el lugar, la ubicación. O con valor de imperativo, sobre todo lo hace la policía, puede decir, por favor, circulando por favor, o vayan caminando, o caminando. También el gerundio acompañado de como indica aproximación o conjetura.
Yo puedo decir, permaneció en la habitación un largo rato, como esperando que la puerta se abriera. O sea, es como una conjetura. Yo pienso que tal vez estaba esperando que la puerta se abriera y va siempre acompañado del cómo. Pues bien, una vez hecho esto, hablemos de los usos incorrectos. El más famoso es el gerundio de posterioridad, el de una acción posterior a otra. Por ejemplo, se puede escuchar muchas veces o leer incluso en periódicos frases como estudió en Santiago mudándose de su casa, en lugar de decir estudió en Santiago y se mudó de su casa. O otro ejemplo, nos prometió echarnos una mano olvidándose, en lugar de decir nos prometió echarnos una mano y se olvidó, o pero se olvidó. O se marchó a Francia durante la guerra, muriendo unos años después, en lugar de decir se marchó de Francia durante la guerra y murió unos años después. Como ya hemos dicho, es más aceptable el uso del gerundio cuando la posterioridad es casi inmediata a lo que se dice y se percibe así como acción simultánea. Por ejemplo, yo puedo decir ciegamente ella se tira contra él tumbándolo. Es como que se tira y lo tumba en el justo momento, ¿no? Casi simultáneamente. Pero bueno, si estamos un poquito ante la duda, es mejor no utilizar el gerundio y utilizar pues algún tipo de conector causal o consecutivo. Otros usos del gerundio que son incorrectos son los utilizados para calificar cosas o personas. Por ejemplo, yo puedo decir, leí un libro narrando las costumbres del siglo pasado, que debería decirse, leí un libro que narraba las costumbres del siglo pasado. O se necesita vendedora hablando inglés, no, es incorrecto. Deberíamos decir, se necesita vendedora que hable inglés. En estos casos no se debe usar el gerundio y debemos utilizar la forma que más el verbo. Como ya hemos dicho, los verbos servir y arder son excepciones. Yo puedo decir agua hirviendo y horno ardiendo. Se consideran correctos porque son muy habituales. Y finalmente hay que mencionar el uso de dos o más gerundios sucesivamente, como una lista de gerundios, que es lo que hace el lenguaje jurídico. Por ejemplo, os he puesto en el anexo este ejemplo. Salió de Madrid el 12 de junio recorriendo a pie el norte de España, visitando también algo del sur de Francia y regresando por ferrocarril desde Marsella el 21 de septiembre. Es mejor, pues, decir en lugar de esta frase, decir salió el 12 de junio, visitó el sur de Francia y regresó por ferrocarril desde Marsella el 21 de septiembre. Así pues, hay que evitar el gerundio cuando no explica lo anterior y en los casos de posterioridad inmediata o no. Por ejemplo, serían incorrectos los siguientes gerundios. Llena el formulario entregándolo en la oficina. Sería más conveniente decir llegue el formulario utilizando tinta negra, que explica cómo llenarlo, ¿no? En lugar de acción posterior. O trabaja duro vendiendo poco. Este también es incorrecto. El gerundio no explica cómo trabaja duro, sino una acción posterior. Sería correcto decir trabaja duro pero vende poco, o trabaja duro vendiendo aspiradoras, que indica el tipo de trabajo. También es incorrecto decir, por ejemplo, recibió dinero guardándolo en su cartera, que también es una acción posterior. Es un gerundio de posterioridad inmediata, pero es recomendable que se diga recibió el dinero y lo guardó en su cartera.
Y por último, os he puesto también el ejemplo, habló con furia saliendo inmediatamente de la habitación. También es incorrecto porque es una acción posterior. Yo debería decir habló con furia y salió inmediatamente de la habitación y consecuentemente salió de inmediato de la habitación, por ejemplo. Pues bien, ya está. Os he puesto dos ejercicios. El primero con unos enunciados correctos e incorrectos y tenéis que decir cuáles de ellos son incorrectos y corregirlos. Y el ejercicio siguiente tenemos una muestra de una denuncia. Y como verás en la denuncia hay un excesivo uso del gerundio. Lo que tenéis que hacer es eliminar los gerundios que veáis que son incorrectos y poner la opción que creáis más conveniente. Y ya está, lo dejamos aquí. Espero que lo hayáis entendido todo. Tampoco es excesivamente complicado, pero no sé cómo.